La primera historia, la curandera. Las historias sanan, las historias pueden lastimar y si las repetimos lo suficiente se pueden volver realidad. Crean leyendas, crean las historias de un pueblo, nos hace quienes somos, pues tiene mucho poder. En un rancho del estado de Sinaloa, en el año 1922, se tenía la costumbre entre los campesinos acercarse con los curanderos de los ranchos para llevar a cabo limpias, para quitarse el mal de ojo o cuando se tenía alguna maldición y o así buscar suerte alguna. Además, cuando los recién nacidos dentro de la comunidad llegaban a este mundo, eran llevados con esa curandera para buscar la bendición de la misma, ya que por medio de rituales donde le realizaba un mensaje a los bebés quedaban exentos de cualquier mal de ojo. Esa era la creencia de la gran mayoría de ese entonces tenían. La curandera, con mayor poder y presencia, se encontraba en el rancho más escondido, entre el monte y veredas, que para llegar era necesario ir a pie bastantes kilómetros, ya que se encuentra hasta hoy en día incomunicado y aún escondido, y se cree que está detenido en el tiempo por las costumbres que aún aguarda. Rosita, hoy en día y aún con vida, cuenta cómo sus primeros dos hijos que tuvo fallecieron por circunstancias misteriosas. En el año de 1922 nació el primero de sus hijos y como era costumbre, se buscaba a esa curandera para la que estaba sobar al bebé. Sin embargo, Rosita se negó a realizar esa práctica, ya que ella no creía en esas historias y costumbres que se tenían. La gente, al enterarse de tal barbaridad, no aceptaba lo que Rosita decía. La curandera se enteró de tal atrevimiento de parte de la Rosita, a lo que mencionó a su única hija que le comentara a Rosita que era necesario que ese bebé tuviera su bendición. De otro modo, tendría una maldición encima. Sin embargo, con lo que no encontraba, la curandera no contaba que su hija no quería participar tampoco en tales prácticas, ya que aparte de correrse el rumor de que su madre era curandera, se decía también que se trataba de una bruja. Varias ocasiones antes de que naciera el primer hijo de Rosita, se había visto a mitad de la noche más oscura, donde la luna era cubierta por densas nubes. La curandera se levantaba a medianoche y se dirigía a alimentar a unas enormes gallinas negras, las cuales se asemejaban a sopilotes. Con su mano extendida les daba de comer a cada una de ellas y solamente por las noches les hablaba como si fuesen personas y también les respondía como si cada cacareo fuera una pregunta. En otras ocasiones se había encontrado a la curandera a mitad del arroyo con sola luz de la luna alumbrando el lugar. Ella cargaba un vestido blanco que incluso estaba mojada. La curandera permanecía quieta y en pie. Algunos pobladores se acercaron a la hija de la curandera para comentarle tal actitud. Ella no sabía qué decir al respecto, solo el miedo en contra de su madre fue creciendo. Rosita, quien la conocía desde más pequeña, había adquirido también un temor ante tales eventos que prefiero negar su existencia y negar a la curandera. La curandera, encantados
ocasiones quiso otorgarle sus poderes y sabiduría a su hija, pero su hija siempre se negaba, pues era tanto el pavor que le tenía que preferí evitarla, y varias noches no llegaba a dormir a su casa para evitar ver cómo su madre realizaba estos actos. Fue así como conoció a un hombre, quien al conocer la leyenda de la curandera, le invitó a salir a ese pueblo y a escaparse juntos. Y ya saben cómo era de esperarse, la curandera se dio cuenta de los planes de su hija, a la que él fue y la maldijo, diciéndole que si se llegaba a ir del rancho, ella se encargaría de que tanto su esposo como ella los convertiría en culebras. Su hija, ya incluso amenazada, decidió no partir. Sin embargo, compartía esta historia con todos a quienes conocía. Fue así como llegó a los oídos de Rosita lo que decían de la curandera. Se decía también que la curandera se podía transformar en cualquier animal. Se hablaba que en ocasiones se le veía subir y bajar del rancho, pero transformada en cabra. Así la gente comenzó a llamarle la bruja curandera. El bebé de Rosita tenía aproximadamente unos 2 meses de haber nacido. Parecía ser un bebé sano. La última advertencia de la curandera ya había sido enviada días atrás. Sin embargo, Rosita fue muy persistente en su decisión de no llevar a su bebé a esa curandera para que no lo sobara. La familia de Rosita tenía un huerto de mangos, a lo que el cuarto de Rosita daba a un árbol grande de mango, y esa noche un búho apareció en la rama de aquel árbol, frente a la ventana de esta señora Rosita. Esta ave comenzó a cantar, y al mismo tiempo de cantar, el bebé comenzó a llorar. Al día siguiente, llevaron al bebé al doctor del pueblo más cercano. Lo llevaban a otros poblados con otros doctores, y siempre a donde fuera le comentaban lo mismo, que el bebé se encontraba muy sano y que no le pasaba nada. Esa segunda noche del búho regresó y repetía su canto. El bebé comenzaba de nuevo a llorar. Pasaron así unos 7 días aproximadamente, y cada noche fue la misma historia una y otra vez. Sin embargo, al despertar del 7º día, el bebé había fallecido. Al siguiente día, el búho ya no podía aparecer. Así pasaron 2 años, y mientras que este tiempo transcurría, la forma de la bruja curandera se había dado a conocer por esta maldición que había lanzado a Rosita. Sin embargo, Rosita aún se negaba a creer en dichas patrañas, a lo que al segundo aniversario del amor de su hijo ya había nacido el segundo. Así como se repitió la misma historia, esta también, Rosita se negó de nuevo a llevar a su otro bebé, pues ella decía que su religión no le permitía creer en estas historias de cosas de magia negra. La gente comenzó a hablar nuevamente, y la bruja curandera hizo llevar otra advertencia, ahora por su propia hija. Esta última trató de convencer a Rosita, quien dijo que era imposible todo aquello que se decía de esa señora. 2 meses después, en una noche oscura, el cantar de un búho se escuchaba entre los árboles del mango. Rosita recordó dicha canción de hace 2 años, a lo que buscaba y buscaba entre la oscuridad a dicha ave, a quien solo lograba ver a lo lejos de sus brillantes ojos. Su bebé
comenzó a llorar y por más que lo consolara, no se tranquilizaba. Cada día que pasaba, el búho se acercaba más y su cantar sonaba con más fuerza aún. Así que la séptima noche llegó y el búho cantaba frente a la ventana de Rosita. Al día siguiente, el bebé no despertó. La forma de la bruja se había hecho notar más. Nadie se atrevía a confrontarla. Se decía que la bruja mataba bebés convertidos en búho. Pero ¿cómo te enfrentas a algo desconocido, misterioso? Su hija seguía contando historias sobre su madre, historias que erizaban la piel y provocaban que en cuanto oscurecía nadie saliera al monte o fuera de su casa. Un par de campesinos que regresaban tarde de arriar el ganado mencionaron que vieron caminar a la bruja entre la vereda. Uno de ellos, por respeto, saludó, pero no tuvo respuesta alguna, pero logró divisar un poco el rostro de la bruja. Se encontraba demacrado. Su lengua se retorcía fuera de su boca. Era como si la lengua tuviera control propio sobre ella misma y fuera más larga de lo normal. Pero lo más que perturbó esta historia es que el campesino fue que debajo de su bata blanca se asomaba culebras, las cuales se perdían en medio del pastizal y de la oscuridad. Pasaron 2 años más. La hija de la curandera aún no se casaba por miedo a la maldición de su madre. Sin embargo, aquel hombre aún la esperaba. Rosita ya había dado luz a su tercer hijo, quien resultó ser una niña. A Rosita, como anteriores veces, la gente le decía que llevara al bebé a sobar a aquella bruja, pero ella no hacía caso. Y un poco antes de los 2 meses, el búho regresó a cantar en la ventana de Rosita. Esto le pareció extraño a Rosita. Con miedo a que volviera a pasar lo mismo, le gritó al búho: «Vete, vete». El ave cantaba más y aún más fuerte, y el bebé comenzó enseguida a llorar. Así Rosita tomó una piedra y se la arrojó al búho. Esto le cayó en la pata, provocándole que el búho huyera del lugar. Así que esa noche la bebé dejó de llorar y pudo dormir en paz. A la mañana siguiente, la hija de la bruja llegó a la casa de Rosita solicitando algunos medicamentos, ya que ella argumentaba que su madre se había caído en el río y que tenía una pierna quebrada. Esto le llamó tanto la atención a Rosita que decidió actuar ya contra la bruja. Dejó a su bebé a cargo de sus padres y pidió a la hija de la bruja que lo llevara con su madre. Al principio la hija de la bruja se negó, pero Rosita era bastante persistente y tenía el valor necesario para verla. Estaba cansada de esta historia. Cuando llegó a la casa de la bruja, se dio cuenta de que había varios animales encerrados, cosa fuera de lo habitual, y muchas de las historias de los pobladores comenzaron a tener forma. Fue cuando vio a la bruja que se encontraba en un catre acostada con la pierna entablada. Rosita se acercó a ella y le dijo inmediatamente: «Esta noche un búho se ha parado en la ventana de mi cuarto. Por fin logré espantarlo con una piedra. Incluso hasta le cayó. Pero si vuelve a aparecer, usaré la pistola de mi padre para matar». Así que Rosita se retiró de allí y la bruja, solo con coraje en los ojos, la veía alejarse.
como si la mirada la aventara una mal. De ese modo, la bruja dejó de molestar a Rosita. Aún así, no quisieron correr riesgo y se fueron del rancho, dejando la casa y los huertos olvidados. Conforme pasó el tiempo, la bruja comenzó a demacrarse. Se decía que necesitaba pasar sus poderes a su hija, pero ésta se negaba. Su hija le comentó: mi pacto es quedarme contigo hasta que fallezcas, pues en vida aún no puedes maldecir. Aunque tu muerte sea prolongada y con dolor, estaré allí para asegurarme que te hayas ido. Así que la pierna de la bruja nunca sanó, al contrario, se había puesto negra por lo podrido que estaba. En ocasiones, por la noche, cuando le daba de comer a sus gallinas, se resbalaba y ésta le picoteaba en el rostro, como si exigiendo algo contra la bruja. Su hija, escondida por temor, veía cómo los animales atacaban a esta bruja, y al día siguiente, con la luz del sol, ya alejando las gallinas, encontró a su madre tirada en el piso, pero estaba aún con vida, aunque lastimada. La bruja le decía que necesitaba pasarle sus poderes. Siempre su hija se negaba. Su madre le decía que el dolor era inmenso el que sentía. Decía que por dentro una culebra se retorcía en su estómago y éste se disiparía si su hija aceptaba su don. Pero esto siempre fue negado por parte de su hija. Una noche oscura, cuando la luna no se asomaba, intensos gritos se escuchaban en la casa de la bruja, proclamando que ya fallezca. La necesitaba, le pedían a gritos, pero ésta no llegaba. Los pocos familiares que se atrevían a estar allí contaban cómo los animales se encontraban bastante inquietos, como con cada grito resonando en el monte perturbaba la tranquilidad de la noche. Su hija le ponía paños en la cabeza a su madre. Sin embargo, ella como que se retorcía de tanto dolor que los tiraba. Su cuerpo se arqueaba. De repente, solo era sostenido por sus pies y cabeza. Su boca se abrió más de lo normal y su lengua, ni hablar, comenzó a retorcerse fuera de ella, como si fuese una culebra. Bajo por la garganta, recorrió su pecho y llegó hasta su ombligo. De ese modo la bruja murió con la boca abierta y la enorme lengua por fuera. Así que pasaron 2 días. La hija de la bruja tenía sus cosas listas. Dejaría atrás al rancho. Pidió ayuda de parte de la gente de allí para quemar la casa por completo, con todo y animales. Nadie se negó, pues por las historias que contaba la hija de la bruja, sabían que no era nada seguro estar en esa casa en pie. Hoy en día solo vive la hija. Su esposo falleció hace varios años, después de haber salido a buscar una nueva vida. Sin embargo, la hija de la bruja vive en paz. Hay algo interesante en todo esto. La sepultura que le dieron a la bruja no fue un cementerio. De hecho, se negaron a aceptarla en algún campo santo, a lo que la hija, con ayuda de su esposo, la enterraron en el río con su bata blanca. Se dice que por las noches, esta mujer de blanco recorre el río en busca de su hija para poder así pasarle aún sus dones. Pero quienes han encontrado con esta mujer ya no vuelven a hacer lo mismo. Esta es la siguiente historia. Mi vida parecía tomarse buena después de una larga época de crisis, falta de trabajo y vida. Así que decidí mudarme
a un pueblito el cual estaba muy alejado de la ciudad y de aquellos ruidos que interrumpan la tranquilidad. Recién había egresado de docente y deseaba cambiar de aires para conocer nuevas experiencias y cosas que contar. Sin embargo, nunca pensé en mi vida que cambiaría de esta forma. En lo profundo del bosque, oculta entre los árboles, se encontraba una pequeña guardería abandonada. A simple vista parecía un lugar tranquilo y olvidado, pero la oscuridad que lo rodeaba ocultaba un secreto muy extraño. En aquella ubicación se encontraba mi nueva plaza, la cual duraría varios meses. Antes de llegar, me di a la tarea de investigar acerca de ella, pues quería familiarizarme un poco con este lugar y lo que me podría brindar. Así que en medio de mi investigación encontré una historia que me impactó por completo, que tenía relación con el lugar. La leyenda contaba que en la década de 1800, una bruja llamada Cristina habitaba en los alrededores. Era conocida por su habilidad para conjurar hechizos oscuros y su predilección con los ingredientes más malos en su posición. Así, sin embargo, su oscuro corazón anhelaba algo más que el poder mágico, deseaba la inmortalidad. Cristina observó durante a los niños que asistían a la guardería cercana. Sus risas y juegos resonaban en el aire, recordando su propia infancia perdida. Un día la bruja ideó un plan muy malo para alcanzar su objetivo. Convocó a sus seres muy oscuros y tejió un hechizo que le permitiría robar la juventud de los niños para siempre. Así que esa noche que le hechizó por completo, descendió sobre la guardería abandonada las risas infantiles. Así que mientras tanto, Cristina se recogía de su éxito. La juventud robaba de los niños, la rellenaba de su energía tan mala, otorgándole una apariencia más joven y poderosa, aún más oscuros. Así que los aldeanos, desesperados por salvar a sus hijos, buscaron la ayuda de un anciano sabio que conocía los secretos antiguos. Este sabio les explicó que solo una combinación de coraje y magia podía derrotar a aquella bruja Cristina. Así que cuando llegaron encontraron la guardería envuelta de una niebla tenebrosa. Los juguetes y objetos olvidados cobraban vida. Así que estos aldeanos lucharon contra las ilusiones creadas por Cristina. Una batalla épica entre el bien y el mal se desató en la guardería abandonada. Así que la guardería, finalmente liberada de la oscuridad, volvió a ser un lugar de risa y alegría. Los juguetes recuperaron su encanto y los niños regresaron a jugar entre sus paredes. Pero la historia de la bruja Cristina y su intento de robar la juventud quedó grabada en la memoria de los aldeanos como una advertencia de los peligros ocultos de las sombras. Al terminar aquel relato, sentí como un aire recorría mi piel, como si me hubiera transportado a aquel lugar y vivido aquel relato que se trataba. No obstante, sabía que era tan solo una historia que alguien creó para darle un toque a aquel bosque. Así que traté de continuar con mi proceso y maletas para llevar al lugar bien. Al llegar al pueblo, conocí una familia a la cual me dio hospedaje en su humilde morada, y en ese momento escuché cómo hablaban de aquella guardería, que desde aquel entonces, años después, la guardería abandonada había sido restaurada y renovada por los esfuerzos de los aldeanos. Sus paredes desgastadas habían sido reemplazadas, las ventanas rotas habían sido reparadas y el lugar parecía haber vuelto a la vida a pesar de las historias de terror
que habían circulado durante generaciones. La nueva guardería se convirtió en un lugar vibrante y lleno de risas nuevamente. Así lo referían mis nuevos caseros. Fue en ese momento cuando supe que había algo malo en ese lugar. A pesar de aquellas historias, estaba emocionada por comenzar una nueva vida, así que nada podía arruinar aquel momento, pues yo era una persona que irradiaba energía positiva y un amor genuino por los niños, no que rápidamente me hizo querida entre los aldeanos del lugar por el trato que yo le brindaba a sus hijos. Aquel familia me contó la historia de Cristina, pues era algo muy sonado en aquel pueblo, refiriendo que tuvieron que pasar años de los eventos que llevaron a la derrota de aquella bruja. La guardería volvió a caer en un silencio inquietante, aunque la comunidad había tratado de borrar el pasado oscuro. La energía siniestra que una vez había sido desterrada parecía resurgir lentamente. Los niños comenzaron a hablar en susurros sobre sombras extrañas que acechaban en los rincones y risas escalofriantes que resonaban en los pasillos vacíos. Incluso al pensar, pude empezar a ejercer. En lugar de ellos corrían hacia mí y con esa excusa de ver cosas extrañas. Realmente, y a pesar de ello, mi duda aún seguía. Yo era una persona que no conocía y no creía en estas supersticiones y estaba emocionada por asumir mi nuevo papel. Tenía una personalidad optimista y decidida y estaba segura de que podía crear un ambiente alegre y seguro para los niños. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzó a sentir una presencia inquietante a mi alrededor, juguetes que se movían solos, puertas que se cerraban y de repente sombras que parecían tener vida propia. Así que yo estaba igualmente alerta constantemente, aunque intenté desestimar estos incidentes como coincidencias. La sensación de que algo no estaba bien me atormentaba. Una noche, mientras trabajaba en la custodia hasta tarde, noté una puerta que nunca había visto antes. La puerta era de un color oscuro y estaba adornada con extraños símbolos tallados en la madera, movida por la oscuridad. Así que esto me causó demasiada curiosidad. Tuve que abrirla y lo que encontré me dejó sin aliento. Un cuarto secreto lleno de libros de hechizos oscuros, velas apagadas y un espejo antiguo que parecía emitir un aura. Al tocar el espejo sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo, imágenes que no tenían sentidos y figuras sombrías comenzaron a formarse en una superficie. Una voz susurrante me dijo: he estado esperando mucho tiempo para liberarme. Era de esa bruja Cristina, pero a la vez ella se reía. Yo estaba llena de miedo, pero decidida a enfrentar la amenaza. Comencé a recitar un antiguo conjuro que había encontrado en uno de los libros. La habitación tembló y las velas se encendieron solas mientras luchaba por contrarrestar el poder de Cristina. Una batalla mágica que desató entre la maestra y la bruja, cada uno luchando con dominar el espejo y la energía que emanaba de él. Afuera la guardería comenzó a moverse. Los juguetes cobraron la vida. Las paredes crujieron y las sombras se retorcían en forma rara. Los niños, despertados frente a esto, comenzaron a llorar y gritar, mientras sus risas infantiles se mezclaban con él. Después de la terrible confrontación con aquella bruja y la disipación momentánea de la amenaza, la guardería quedó en un estado de tensión constante. A pesar de los esfuerzos
por restablecer la normalidad. Un aire de oscuridad persistía en cada rincón. Los niños y maestros experimentaron pesadillas vívidas y las risas alegres que una vez llenaron el lugar se volvieron nerviosas y tensas. Ante esta situación comencé a ser consumida por una sensación constante de paranoia. Las sombras parecían acechar constantemente y el reflejo de los espejos a menudo parecían distorsionados y amenazantes. Intenté convencer a los aldeanos de que la guardería seguía siendo un lugar no bueno para los niños, pero muchos la tacharon de imaginaria y nerviosa. Una noche, mientras intentaba dormir hasta tarde, me acordé que tenía que encontrar respuesta en los libros de hechizos oscuros que yo había descubierto en la habitación secreta. Me encontré cara a cara con una figura aterradora. Era nuevamente la bruja Cristina, más poderosa y retorcida que nunca, liberada de su prisión por medios desconocidos. La bruja emitió una risa, pero de miedo, que se escuchaba mientras avanzaba hacia mí. Sus ojos estaban muy brillantes. De malicia. ¿Pensaste que podías sellarme otra vez, querida maestra? Pero me volvió más fuerte, susurró Cristina en un tono muy bajo. Esta vez no habrá escapatoria para ti ni para nadie. En ese momento traté de retroceder, buscando una forma de defenderme. Rápidamente recité un hechizo de protección que mi abuela me había enseñado de niña, y aunque nunca lo usé, sabía que era el momento correcto. Cristina lo desvió con un gesto de su mano. Las paredes de la guardería comenzaron a temblar y los objetos también se estaban moviendo, pero esto era bajo el control de esta bruja Cristina. Yo, con lágrimas de miedo y desesperación en los ojos, recordé el antiguo amuleto que me había ayudado en enfrentar este enfrentamiento anterior. Lo agarré con fuerza y comencé a recitar una invocación desesperada. Una luz intensa llena de la habitación y el amuleto comenzó a brillar con una energía sagrada. La batalla mágica que se desencadenó en la guardería fue más intensa y destructiva que nunca. Los muebles se cerraron, las paredes comenzaron a desmoronarse y el aire estaba cargado de electricidad. Aquella bruja y yo nos enfrentamos en un choque de poderes que esto sacudió los cimientos del edificio. Finalmente, con un esfuerzo sobrenatural y la ayuda de los espíritus protectores que yo había invocado, logré finalizar. El poder del amuleto es una explosión de luz que envolvió a Cristina. La bruja lanzó un grito de furia y agonía antes de desvanecerse en el aire, disipándose su energía mala. La guardería quedó en ruinas, pero la amenaza de Cristina finalmente se había desatado. Yo me encontraba herida y exhausta, encontrada por los aldeanos y llevada a salvo. La comunidad, finalmente convencida de la verdadera oscuridad que acechaba en la guardería, se unió para construir el lugar. Sin embargo, aún tenía duda de lo que había sucedido en este momento. Sin embargo, incluso después de la batalla, la guardería seguía siendo un lugar malo. Las sombras se manifestaron y los ecos y las risas estaban ahí. La leyenda de los eventos que ocurrieron en la guardería nunca se desvaneció y el lugar se convirtió en un punto de advertencia sobre el poder del mal y las fuerzas oscuras que siempre podrían resurgir. Después de un tiempo, los padres decidieron que lo mejor era clausurar el lugar, pues estaba lleno de tinieblas, cosas que no son buenas, y ellos no deseaban tener una educación así para sus hijos. Los años pasaron y la guardería quedó en su total destruida. Sus paredes estaban agrietadas
y su aspecto sombrío la convertía en un lugar monumento a la desesperación. La historia de terror que había comenzado con Cristina había dejado una marca imborrable en el lugar y en la comunidad que lo rodeaba. Y así la guardería se convirtió en un recuerdo muy permanente. Esto gracias a las consecuencias que fueron tomadas en el pasado. La oscuridad se había desatado, seguía viviendo en sus muros una advertencia constante de las acciones impulsivas y la búsqueda de poder tener consecuencias. El pueblo, sumido en tristeza y miedo, aprendió a vivir con la sombra de la guardería, un lugar que una vez estuvo lleno de risa y alegría, ahora solo había tristeza. Por mucho tiempo traté de salir de ese pueblo, pero había una fuerza que me detenía. Realmente sentí que estaba muy mal la cabeza y no quería ni acercarme a la guardería, pero debido a esto, tuve algunos documentos de mi trabajo, así que tuve que permanecer en ese lugar por mucho tiempo, mientras mi cerebro enloquecía. Me convertí en una figura solitaria y pero obsesionada por descubrir los secretos ocultos del lugar. Comencé a tener alucinaciones cada vez más vívidas. Veía niños llorando en las sombras, oía risas siniestras que parecían perseguirlas y tenía visiones de Cristina riéndose de ella. Su cordura comenzó a tambalear y su apariencia física se deterioró mientras se negaba a comer o dormir, concentrada únicamente en su búsqueda frenética. Hubo un punto en donde los aldeanos observaban con tristeza cómo me perdía en su obsesión. Intentaron acercarse hasta ayudarla, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de oscuridad y paranoia. A medida que las alucinaciones se volvían más intensas, comenzó a hablar con voces visibles sobre relaciones perturbadoras que afirmaba haber descubierto. Cuando los aldeanos se acercaron a la guardería, en un intento desesperado de sacarme de allí, la encontraron en un estado completamente mal. Mi mirada estaba vacía, mi ropa estaba desgarrada, su cabello enmarañada, así que murmuraban incoherentes cosas sobre secretos oscuros y risas que nunca terminaban. Había caído presa de la maldad que había acechado la guardería durante tanto tiempo. Las energías oscuras que habían estado buscando habían estado en mi mente y me habían consumido la cordura. Ya no era la joven curiosa que había comenzado su búsqueda, me había convertido en un reflejo trágico de la obsesión y la desesperación. La guardería, una vez de lugar de infantiles, ya no era más.
Así que había sellado mi destino, convirtiéndome en un recordatorio espeluznante de los peligros de enfrentar, sin precaución ni respeto por la fuerza más allá de la comprensión humana. Me había convertido en una figura que ya no tenía ni la menor idea, vagando por los pasillos en un estado de delirio constante. Hablaba con voces invisibles, murmuraba sobre los secretos oscuros que afirmaban haber descubierto. La línea entre la realidad y las alucinaciones se dibujó por completo en mí. Y su presencia era constante,
advertencia de los peligros de enfrentar la fuerza más allá de la comprensión humana. A medida que pasaron los días, mis alucinaciones se volvieron más vívidas y mal. Hablaba de niños atrapados en el interior de las paredes, llorando por ayuda, y afirmaba haber visto a la bruja Cristina riéndose en las sombras. Sus ojos estaban inyectados de mal y su risa estaba una risa bien rara. Llenaba los pasillos. Esa era yo, una mujer que se había puesto mal en medio de un pueblo sin salida. Han pasado los años y sigo sin entender.
pero cabe recalcar que es un esfuerzo sobrehumano y la ayuda de los espíritus protectores que había invocado, yo logré que esto del poder era un amuleto lleno de energía positiva, que esto me lo regaló mi abuela por mucho tiempo, pero lo tenía conservado en una cajita. Esta historia era realmente de mi abuela, no era mía, era de mi abuela, pero fue en el año 1980. Así que mi abuela, esta fue cuando era muy pequeña, era su mal contra el bien y el mal. Por eso, en lo profundo del bosque, oculta entre los árboles,
Esto era muy cierto. A simple vista parecía un lugar muy tranquilo y olvidado, pero a la vez. Así que la oscuridad era la que se encargaba de este miedo, en un secreto muy, pero muy secreto. En aquella ubicación se encontraba esta casa, la que ahorita ya les conté.